esta parte de la ruta provincial 31 sí está pavimentada. Desde que dejamos la ruta nacional 7, que fueron solo 9 kilómetros, hasta ahora unos 66 kilómetros. Muy buena ruta, hasta incluso la están manteniendo, cosa que no están haciendo en el otro sector que sufrimos ayer. Una paradita en Salto a comer, bueno, en mi caso a cambiar las cubiertas por unas más duras, a ver si las zapatillas se terminan de secar con el uso. Y acá recorriendo, ya podemos decir, el norte de la provincia de Buenos Aires, dirigiéndonos hacia nuestra provincia, Santa Fe. De todas maneras ya estamos en zona de influencia familiar. Qué lindo sentir que estamos cerca de la familia. De hecho, hoy nos estamos dirigiendo a la localidad de Ferré, a 150 kilómetros de donde salimos hoy, de Carmen de Areco. Muy ambicioso para nosotros hacer esa distancia, más considerando que anoche dormimos muy poco y hoy no comenzamos muy temprano. Así que bueno, esa ansiedad por comenzar a ver a la familia nos mueve. Queremos llegar como sea, posiblemente nos agarre un poquito la noche antes de llegar, pero ya estamos seguros, luces cargadas y demás para afrontar esos últimos kilómetros hasta la localidad de Ferré y visitar a mis tíos, a quienes no tuvimos la posibilidad de llegar en bicicleta cuando pasamos la primera vez por Argentina. Esta vez sí se va a dar, a cruzar los dedos de que no agarremos tanta noche y lleguemos de la mejor manera. Buenas. Buenas. Hola. Una vez que llegamos a Rojas, el cansancio tras una mala noche y la lucha contra el viento y la fatiga por las altas temperaturas nos hacen recalcular y decidimos que este será el último lugar del día de hoy. Después de un breve recorrido por el casco céntrico de esta ciudad emblemática de la zona núcleo pampeana, comenzamos a buscar un lugar donde pasar la noche, la que esperamos que sea más sencilla que la anterior. Afortunadamente, nos encontramos con un par de ciclistas locales que saben exactamente a dónde llevarnos. Sí, hice una de zanahoria con calabaza y jengibre y avena. Sí, yo cocinera, sí, Sí. Siempre les llevo, los mimo bastante, no van a decir que no. Sí. Bueno, cualquier cosita, chicos, mándanos sino un mensajito o algo. Listo, vos ya tenés el contacto de ella, ¿no? Necesitan algo. Ya tenemos todo lo necesario gracias a ustedes. La verdad no esperábamos tener el día así, la verdad. No, yo tampoco. Yo me había pedaleando en la noche, digo, mirá cómo terminamos. Nuevas amistades, bueno, gracias. Sí, gracias. Mil gracias por tomarse el tiempo de, gestionarnos el lugar. Mil gracias, un gusto. Y gracias por compartir su tiempo también con nosotros. Y los mates, espectaculares. No, de verdad. Jamás me van a salir así. Un placer. Un gusto. Bueno, Buenas ahí estamos rutas.
Contacto. Sí, Dale. cómo no. Ahora sí que estamos realmente cerca. Sí, Gracias. ya está. Buen regreso, chicas. Disfruten Buen de las regreso. milanesas con papas fritas mañana. Ahí está. Nos vemos, chicos. Bueno, vayan con cuidado. Ahí avísenos cuando llegan. Estamos acostumbrados ya. Sí. Adiós. Chau, Chau, chau. chau. Buenas noches. Esta bocina tiene. Al final decidimos quedarnos en Rojas porque no íbamos a llegar a donde pretendíamos. No queríamos cometer la locura de volver a estar en la ruta de noche, y dando vueltas por la ciudad nos encontramos con Mani y Ale, dos ciclistas que hablando se pusieron a ver dónde podíamos quedarnos a pasar la noche, y bueno, contactaron a Martín, el secretario de deportes, y nos consiguieron este espacio en el club de pescadores, así que vamos a tener techo, no nos va a caer el rocío. Hermoso, ¿verdad? Hermoso Buenísimo. lugar. La gente, todo, muy lindo. Sí, Y Rojas me gustó, no conocía. Sí, Lo poco que pudimos ver. hermosa Muy linda ciudad ciudad. de la Pampa húmeda. Bueno, vamos a meter las bici porque le está empezando a caer el rocío ya. Esto se abre. No vamos a tener mucho espacio, tío. Adiós. Tenemos varias opciones a Ferré. Solo una supone todo pavimento, pero son cerca de 80 kilómetros. El resto siempre implica tierra, una de 45 kilómetros, otra de 15 kilómetros. La de 45 parece tentadora, pero es totalmente tierra. Y en esta que elegimos son 15, hasta que retomamos una ruta provincial y de ahí ya tenemos 40 puramente de pavimento. Para evitar riesgos vamos a tomar esta, la que supone menos tierra. Viene bien, ¿no? Sí, Está bien firme. yo creo que sí. Bueno, ahora sí, a darle, la excusa. Hay un poquito de viento. Siempre estamos con la excusa. Sí, hay viento. Está raro igual el Costadito. sentido de costado, por ahí de frente, Sí. pero tranqui. Igual comemos algo y seguimos. Sí, un turroncito. Dale.
Ahora por lo menos tenemos el viento de costado y no de frente. Ya estamos. ¿Para dónde? Para allá. ¿Estás contento? Sí, obvio. Siempre es lindo ver a la familia. Bueno, vamos que deben estar esperando. Hola. Buenas. Buen día, buen día. Qué lindo verlo. Pensé que no me acordaba de la casa, pero sí, como... Hola. Estaban acompañados. Esta es la más chiquita de la Juli. Sí, hola Macarena. Ferré nació vinculado directamente al tren, ya que creció en torno a la ya existente estación, la cual había sido construida en tierras que originalmente pertenecían a la Trinidad, el poblado más cercano. Con el tiempo, Ferré comenzó a ser mucho más que unas pocas casas lindantes a la estación del ramal Pergamino-Bedia y dio lugar a un pueblo vinculado directamente con la actividad agrícola-ganadera, que no ha dejado de crecer, pese al cierre de aquella estación que alguna vez lo vio nacer y que fue su motor inicial. Más allá de haberse consolidado como un núcleo propio, Ferré sigue manteniendo una relación estrecha con la Trinidad, debido a la proximidad entre ambas poblaciones, la cual permite la interacción social y económica entre ambas. No tengo ni idea. No, ¿y cuál es el hipocampo? Me dice. Lo que pasa es que vos le diste Estuvimos en Guyana, ahí hubo un tramo de unos 7-8 días que no había nada, porque era pura selva, y no hay algunas comunidades un poquito aisladas donde no hay lugares donde comprar. Entonces ahí el país que habíamos estado anteriormente era Brasil, ahí hicimos un gran stock y tuvimos que cargar comida por 7-8 días, teníamos bolsas colgadas por todos lados. Bueno, nada, ¿cómo te iba a decir que no un pan casero? Jamás haría. A las afueras de la Trinidad y de Ferré nos encontramos con la Escuela Agraria Salesiana, un emblema de la región por la formación que ofrece. Muy conocida por la producción de quesos, de dulce de leche. De hecho, cuando yo vivía en Tiolina, como castigo me decían que me iban a mandar con los curas. Se referían a esta escuela. Y hoy viéndola, es pupilo. Es pupilo, y la verdad que hubiese sido un buen castigo porque hubieses aprendido muchísimo acá. Esas cosas que por ahí la gente... La verdad que sí, aprender a hacer tantas cosas, quesos, dulce de leche. Y acá tenemos una de las generaciones que salió, el tío. Y Giovanni también es otra de las generaciones. Y el papá del tío también se egresó acá. Sí. Personas que tienen mucho conocimiento. No, la tía no se egresó acá. Yo soy de Teodelina. Y además de la producción que hacen de mermeladas, quesos, fiambres, dulce de leches, aquí atrás mío está la Boca Expendio, así que se puede venir a comprar acá mismo.
Seguimos paseando por la localidad de Ferré, nos dirigimos a la plaza central del pueblo, está en remodelación afortunadamente, pero ahora nos vinimos a otros lugares emblemáticos de la localidad. Hemos recibido muchísimos videos y fotos en estos años de viaje, de reuniones familiares, gente haciendo deportes y demás. El famoso galpón de Ferré. Creo que éramos uno de los pocos de la familia que todavía no la habíamos conocido, así que da gusto hacerlo. Y la verdad que con esas canchas, esa pileta, da ganas de venir a pasar el día y de tirarse unos tiritos en las canchas, tanto en la de afuera como en la de adentro. Y obviamente si sale juntada con la familia, mucho mejor. Y tenés muchos otros portales igual. Y a ver, la realidad, en todo va a haber lo mismo. Sí, de cualquier lado que entres, los resteros van a ser igual. Sí, y cuando nosotros fuimos, la... Vale, pajarito. Bueno, siempre venimos. Ferré estaba marcado en el mapa hace rato. Hace rato. La próxima espero que nos haya provocación también. De la otra vez que venía marcado en el mapa. A nosotros nos quedan pendientes, nosotros vamos. No sé dónde estábamos. Estaban disfrutando. No, por favor. Gracias, de verdad, gracias. Acá. Cuando quieran, Gracias, ha sido un gusto y gracias por haber venido. Gracias. Siempre, la verdad que un gusto enorme volver a verlo. Bueno, esperamos que la próxima sea con menos tiempo en el medio. Sí. Capaz ya 2026 ya estamos. Que vaya muy bien. Avisen cuando lleguen. Dale, ya las avisamos. Listo. Buen viaje. Gracias. Cuando están lejos no sabemos nada, pero cuando están acá, que Dale. cuando llegan. Listo. Bueno, gracias por todo. Gracias. Chao. Qué lindo. Qué lindo que es volver a encontrarse a la familia y pensar que esto recién empieza. Muchas gracias tíos, primos, gracias tía Mari, tío Rubén. Siempre es muy lindo volver a verlos y compartir con ustedes. No va a faltar mucho para que volvamos a encontrarnos. Gracias también a Rodolfo y a Zulma, ellos son propietarios de la radio Monarca. Hace años estamos en contacto y le habíamos dicho que cuando pasemos por Ferré íbamos a hacer una nota. Finalmente llegamos, pudimos conocerlos y realizar la nota para la radio, así que nos vamos de Ferré más que felices. Gracias nuevamente. Saliendo un poco tarde, son ahora casi las 4 de la tarde. El sol está bastante fuerte, pero sabemos que van a ser pocos kilómetros, los últimos rodando por la provincia de Buenos Aires.
provincia de Santa Fe, la invencible, te da la bienvenida. Por segunda vez en este viaje, el cartel de bienvenida a nuestra querida provincia de Santa Fe. Allá está Buenos Aires, aquí está Santa Fe. La primera vez que llegamos acá hicimos la foto. En este mismísimo cartel. En este mismo cartel fue el cierre de la etapa Alaska-Ushuaia, Ushuaia-Santa Fe. Casi 7 años de viaje y casi 42.000 kilómetros. Hicimos la foto de bienvenida y posiblemente ahora hagamos una segunda. Así es, pero ahora tiene un significado distinto porque, bueno, aquella vez la llegada era de camino de alguna manera para seguir recorriendo la provincia y después seguir conociendo los países que nos quedaban de la América continental, como siempre decimos, pero ahora decidimos que sea aquí Teodelina, que es la ciudad que está muy cerca, el lugar natal de Cruz. Decidimos que sea justamente el cierre de esta etapa de un viaje que continúa, pero como la mayor parte de nuestra familia se encuentra en Santa Fe y muchos amigos también, aquí vamos a estar varias semanas recorriendo, arreglando cosas, visitando gente y bueno, reorganizándonos para seguir en este viaje que, como dijimos, todavía tiene para largo. Y ya estamos próximos a cumplir 9 años de viaje. Así que me parece que es propicio, como siempre, agradecer a toda la gente que decimos que hizo nuestro camino, el cual hubiese sido muy difícil sin ellos, gracias a todas esas manos amigas, al aliento en la ruta, al que paró a darnos agua, al apoyo, gracias absolutas. También gracias a todos los que nos apoyan a la distancia, gracias a los que nos acompañan en el canal, a los que ven los videos, a los que comparten y gracias a todos por el cariño que siempre se siente. Gracias a todos y a cada uno, como decimos siempre con Karen, son lo mejor de este viaje, es lo que más disfrutamos, es lo que nos vamos a llevar de por vida y estamos seguros que esto es el inicio de algo mucho más grande, vamos a seguir haciendo grandes amistades y ojalá que con todos y cada uno nos volvamos a encontrar para vivir esos lindos momentos. Gracias. Hace 2 años atrás, cuando estuvimos por acá, la laguna del Chañar estaba pasando por una sequía histórica, parecía un salar, las imágenes eran maravillosas, pero daba mucha tristeza ver tanta seca. Hoy la situación es totalmente diferente, hay agua de los dos lados, pero lo que es netamente la laguna del Chañar se la ve normal. Volvió la laguna. Qué lindo, ahora vamos a verlas después bien desde la costanera. Totalmente diferente. El que no conoce hubiese pensado que eran cosas diferentes, pero era realmente un salar. Este monumento nos da la bienvenida a mi querido pueblo, hoy ciudad Teodelina. Esa es la representación de la provincia de Santa Fe. Ahí donde está el foco, que por las noches se pone en rojo, es Teodelina. Por allá al noreste está Avellaneda, pueblo natal, ciudad natal de Karen. Y por allá está Ceres, casi el noroeste santafesino, Ceres, donde vive mi mamá y mis hermanas. Qué lindo estar en casa nuevamente. Un histórico monumento acá de Teodelina. Ya está Karen esperando porque hay una
cuneta importante alrededor. No se puede ingresar en bicicleta. Uy, uy. Y esa es Karen. Karen con C. Karen con C. Sí. De la ciudad de Avellaneda, que queda al norte de Santa Fe y no de la Avellaneda de Buenos Aires. También. Hecha la aclaración, seguimos. Vamos. Buena. Buenas. Hola, ¿Cómo les va? chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo está Eli? Buena, Eli. Se te enganchó la remera. Bueno, Hola, Bocha. ¿todo bien, querida? ¿Bien, vos? Bien, bien, querida. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Re bien, bueno, re bueno. bien. Bueno. Re bien. Llegamos un poco más temprano que ese Está día. bien, está bien, está bien. Don Bocha, doña Eli, doña Rosana. Doña, la mataste. Los maté a todos. A mí también me dicen doña. ¿Cómo anda, corazón? ¿Todo La bien? Rosy. Creo que Entonces, tiene 80, pero no parece, ¿no? no, todavía le falta para los Me 80. faltan de 4 años. La otra ha hecho un pibe, un 10 años más diría vos. Sí, 10 años más. 10 años está más. bien. Por Rosy. 10 años más, dice Rosy. Así va, hace 50 años que viene. 10 años más, 10 años más. Siempre me dicen que el bocho vive hasta los 105 años. ¿Viste? No, es que va para largo, tiene cuerda todavía. Me acuerdo de nosotros, del Bocho. Disfruten. Bueno, Bueno, Eli, después estamos hablando. El club Nahue. Filmaciones de todo. Querido, no importa, no importa. Qué lindo ver. Está bien, nada, pero Él está hecho una Hola, diosa. Anita. Estábamos por ir a tocarte la puerta después de la si nos ganaste. Yo estaba en el patio y vos sabés que me ¿Escuchaste pareció- ruido? Me pareció sentir algo, ¿viste? Sí, unas voces. ¿viste? Sí, porque ya